Los Estados Unidos está enfrentando un sinfín de problemas en estos últimos 2 años de pandemia. Y a esos problemas le podemos sumar otro. Los precios del petróleo y la gasolina se han disparado. Aquí en este gráfico ustedes van a poder ver los precios promedio de la gasolina en los Estados Unidos. Esta zona gris indica la pandemia y como verán, los precios se desplomaron inicialmente, pero ahora están aún más altos que antes de la pandemia. Y este es un problema que probablemente tú hayas visto en tu ciudad. Cada vez se hace más caro llenar tu tanque con gasolina. El precio del petróleo y la gasolina son extremadamente importantes para la economía, ya que estos son los recursos energéticos más importantes que tenemos. Sin ellos no podemos transportarnos, calentar o enfriar nuestros hogares, producir plásticos y muchas otras cosas más. Y cuando estos precios suben, otra plaga económica la sigue. La inflación. Y como ustedes sabrán de mis videos, la inflación en los Estados Unidos llegó a ser de 6.2% en octubre, una cifra que no hemos visto desde el año 1990. Para poder bajar los precios del petróleo e indirectamente combatir la inflación, Joe Biden acaba de usar 51 millones de barriles de petróleo de emergencia que tiene los Estados Unidos. Pero ¿por qué tomaría esta medida tan drástica Joe Biden? ¿Y qué significa esto para ti? ¿Bajarán los precios del petróleo y la inflación? En este video vamos a analizar por qué Estados Unidos desesperadamente tuvo que usar sus reservas de emergencia y cuáles van a ser los efectos en la economía y política. Espero que mires hasta el final de este video porque esta información es de suma importancia. Entonces, empecemos primero al entender por qué los precios del petróleo y la gasolina afectan a la inflación. La inflación es una medida económica que demuestra cuánto subieron los precios de las cosas que nosotros consumimos todos los días. Como les decía, en octubre del año 2021 la inflación llegó a 6.2%. Eso significa que los precios de todas las cosas que consumimos subieron en conjunto un 6.2% en octubre de este año versus octubre del año pasado. Y como les decía, el petróleo y la gasolina son los recursos más importantes en nuestro planeta. Sin estos recursos no nos podemos transportar ni producir electricidad ni plásticos. Por lo tanto, cuando sube el precio del petróleo y la gasolina, los precios de todas las cosas normalmente también suben, ya que es más caro producirlas. Un simple ejemplo sería que tú tengas una panadería. Aunque tú no utilices directamente gasolina o petróleo para producir panes, tú indirectamente sufres si la gasolina o el petróleo son más caros. Tu harina, por ejemplo, necesita de petróleo para ser extraída y producida. Luego, esa misma harina tiene que ser transportada en camión de la fábrica procesadora a tu panadería. Finalmente, una vez produces el pan, si este tiene que ser transportado a restaurantes o casas, necesitas algún vehículo que consume gasolina. Por lo tanto, la gasolina y el petróleo están ligados a casi todo en nuestra economía. Si los precios de la gasolina y el petróleo suben, los precios de casi todos los productos y servicios en la economía también suben. Ahora, aquí en este gráfico ustedes van a poder ver cuáles son los países exportadores de petróleo más grandes del mundo. La gran mayoría del petróleo se produce en los países árabes o los países de la OPEP. La OPEP es la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Esta organización es esencialmente un oligopolio, es decir, al ser los productores más grandes del mundo, ellos formaron un cartel donde pueden determinar cuánto petróleo se va a producir e indirectamente afectan el precio. Si el precio del petróleo está muy bajo por el exceso de oferta, ellos bajan la producción para hacer que estos precios suban. De la misma manera, si el precio del petróleo está muy alto, ellos tratan de mantenerlo alto ya que les conviene. Así que la OPEP ha sido criticada muchísimas veces por países importadores de petróleo como Estados Unidos, Japón, China y otros. Estos países han llamado a la OPEP de abusivos, ya que ellos tienen el dominio sobre el precio del petróleo. Es ahí donde entra el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Biden está extremadamente preocupado por la inflación en Estados Unidos. Los precios y el costo de vida de los estadounidenses están subiendo sin parar, mientras que los salarios siguen siendo bajos. Este es un problema serio para los Estados Unidos, ya que al primero que se le va a quejar la población es a Joe Biden. Por lo tanto, él ha anunciado que una de sus prioridades es bajar los niveles de inflación. Como ya les expliqué en uno de mis videos,
él ha intentado hacer miles de cosas para bajar la inflación en los Estados Unidos. Una de ellas es tratar de dialogar con la OPEP para que dejen de mantener el precio del petróleo alto al producir más petróleo. Esto lamentablemente no funcionó. Como consecuencia, una de las cosas que él ha decidido hacer es usar las reservas de petróleo que tiene Estados Unidos. Estas reservas son reservas para emergencias y él ha decidido que esta es una emergencia. A partir del 23 de noviembre del año 2021, el presidente dio la orden para utilizar 50 millones de barriles de petróleo en los Estados Unidos, una cifra altísima que no se ha dado desde la crisis petrolera en la década de los 70. Y aunque 50 millones de barriles suene como mucho, la verdad que no lo es. Los Estados Unidos consume alrededor de 18 millones de barriles al día, así que 50 barriles solamente duraría 3 días en los Estados Unidos. No obstante, en total, los Estados Unidos tienen más de 621 millones de barriles de petróleo en su reserva de emergencia. Así que el presidente podría utilizar aún más si lo desea, y ha advertido que está dispuesto a hacerlo. No obstante, tomen en cuenta que esta reserva es para emergencias, es decir, se ha usado en el pasado en caso de guerras o algún tipo de turbulencia en la importación del petróleo. En este caso, el único problema que tiene Estados Unidos es que la inflación está subiendo. Ahora, ¿qué efecto tuvo esta movida en los precios del petróleo? Pues muy poco, como verán en este gráfico. Aquí verán que el precio del petróleo bajó un poco hace unas semanas, ya que el mercado estaba preparándose para esta noticia. No obstante, el efecto ha sido mínimo en general. Ahora, esta movida ha levantado un montón de críticas contra el presidente. Primero, el presidente ha dicho en el pasado que quiere transicionar al país del uso de carbón, petróleo y otros combustibles fósiles a energías renovables. Por lo tanto, ha cerrado un montón de proyectos petroleros y también ha desincentivado la producción del petróleo en los últimos 2 años. Aquí está la crítica. ¿Por qué ha decidido usar las reservas de emergencia en vez de incentivar la producción de petróleo dentro de los Estados Unidos? Los Estados Unidos se ha vuelto uno de los productores más grandes de petróleo gracias al shale oil. ¿Por qué no incentiva el señor Biden la producción de dicho petróleo? Luego, muchos están llamando a esta movida como una movida política, que el presidente está usando el petróleo ahora para que en Navidad no haya una subida drástica de petróleo y escasez. Acuérdense, la Navidad es una de las épocas con más transporte, ya que las personas se van de vacaciones y se transporta mucha comida y muchos regalos. Esta crítica es muy válida, ya que es verdad, tardaría unas 2 a 3 semanas hasta que estos 50 millones de barriles se distribuyan en la población y se produzca gasolina. Así que esta orden fue ejecutada en una fecha estratégica. Ahora, una última crítica es que Joe Biden está conspirando para que se apruebe su plan multibillonario de infraestructura. Joe Biden, desde su campaña política, que está tratando de aprobar un plan de infraestructura y educación que le va a costar alrededor de 3 billones de dólares al país. 3 trillion en inglés. Este plan tiene como meta transicionar a los Estados Unidos de ser una economía dependiente del petróleo y carbón a ser una que produce energías renovables y es autosuficiente. Este plan está teniendo problemas serios en su aprobación, ya que va a ser el gasto más grande que ha tenido los Estados Unidos en su historia. Es aquí donde entra la crítica. Los republicanos creen que Joe Biden está queriendo usar el petróleo de emergencia para que el país tenga menos reservas. Una vez se use este petróleo, la OPEP va a seguir subiendo los precios del petróleo, lo cual va a forzar a los Estados Unidos a aprobar dicha ley. Ahora, también vale la pena mencionar que Estados Unidos no es el único país que decidió hacer esto. Los otros grandes importadores del petróleo como Japón, China, el Reino Unido y otros también decidieron usar sus reservas, pero a una escala muchísimo más pequeña. Esta es una movida histórica porque los países le están diciendo a la OPEP que no solamente son ellos los que pueden influenciar el precio del petróleo, los otros países también pueden hacerlo. Pero ¿es esta una buena idea? Pues los países de la OPEP no se ven muy afectados. Los precios del petróleo siguen altos a pesar de esta movida, es decir, el efecto ha sido mínimo. Ahora, vale la pena mencionar que si los países siguen usando sus reservas de emergencia,
estos poco a poco se van a ver consumiéndolas y quedándose con muy pocas reservas, algo que es muy peligroso. Y en el caso que se queden con pocas reservas, el poder de la OPEP va a ser aún más grande. Es decir, ellos en el futuro van a poder manipular el precio del petróleo aún más, ya que van a tener un semimonopolio. Y esto es algo que la OPEP ya está discutiendo internamente, según fuentes. Es decir, están discutiendo cómo responder a la movida que acaba de hacer los Estados Unidos y los otros países importadores de petróleo. En fin, no obstante, a pesar de todas las críticas, algo es 100% real. El precio del petróleo y la gasolina está subiendo y este es un problema serio, ya que la inflación también está subiendo como consecuencia. Joe Biden, al usar las reservas de emergencia, solo está solucionando el problema para esta Navidad, dejando al país con menos reservas. El verdadero problema que está causando esta inflación y subida de precios es por la gran impresión de dinero que hizo la Reserva Federal durante la pandemia. Esto es algo que Joe Biden no está pudiendo explicar y no quiere responder preguntas sobre el tema. Y eso me lleva a preguntarte a ti. ¿Qué opinas sobre lo que acaba de hacer los Estados Unidos? ¿Crees que es una buena idea usar reservas de emergencia de petróleo en este caso? ¿Y quisieras que haga un video donde explico por qué los precios del petróleo y la gasolina están subiendo? Espero tus comentarios aquí abajo y antes que te vayas te quisiera recomendar el siguiente video donde hablo sobre los planes que tiene Joe Biden para bajar la inflación. Muchísimas gracias por ver este video, mis queridos youtubers, y les mando un saludo desde Luxemburgo.